Central por Tele 13 Radio. Ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dieron a conocer las bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados, Chile Cuida, bajo los principios del cuidado como un derecho social y humano. Y lo que busca este Sistema Nacional de Cuidados es reconocer y mejorar la calidad de vida de las personas que requieren cuidados y también de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres jefas de hogar en nuestro país. ¿Y qué hace este Sistema Nacional? Recoge las políticas públicas que ya existen para construir una base que a futuro aumente la cobertura actual y cree nuevos programas, beneficios y prestaciones de manera intersectorial, integrando el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado. Queremos hablar de esto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que está en contacto con Tele 13 Radio. ¿Cómo está, Antonia? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carola. Lo primero que quisiera preguntarle son los resultados de estos diálogos Hablemos de Cuidados que se hicieron a nivel nacional precisamente para diseñar esta política pública y donde más de 12.500 personas, en su mayoría mujeres cuidadoras, hablaron de sus experiencias. ¿Qué es lo que más apareció en esos diálogos? Bueno, fue una experiencia, yo quiero decir, bastante satisfactoria porque tuvo un volumen de participación más alto que todos los procesos que hemos llevado acá como gobierno y además asumiendo que hay una dificultad adicional, o sea, alguien que cuida a un tercero no es que tenga mucho tiempo. De hecho, hablando ya de los hallazgos, uno de los principales hallazgos, demandas, tiene que ver precisamente con tiempo para poder descansar, tiempo de alivio, tiempo de autocuidado, tiempo para poder realizar otras actividades. La demanda de las cuidadoras tiene mucho que ver con el tiempo. En segundo lugar, una cuestión muy relevante tiene que ver con lo económico, con la autonomía económica, es decir, cómo durante el cuidado, porque muchas veces esto no es algo permanente, en algunos casos sí, pero cómo se puede apoyar para poder mantener la autonomía económica de las personas que están cuidando, como por ejemplo pueden sus pensiones no verse afectadas. Eso está incluido en la reforma de pensiones que ha presentado el gobierno, que es el complemento por cotizaciones de cuidado. Es decir, a las personas que estén inscritas en el registro social de hogares como cuidadoras se les complementen cotizaciones con cargo al Seguro Social y también el cómo poder volver a insertarse laboralmente una vez que finaliza el cuidado, que lamentablemente suele ser una etapa de duelo, ¿cierto? Uh-huh. Pero no por eso las necesidades dejan de existir. Y otra que tiene que ver con una necesidad de mucho más apoyo, ¿cierto? De que haya una red. Y por lo tanto aquí lo que estamos haciendo es avanzar con 3 estrategias al mismo tiempo. Uh-huh. Una que tiene que ver con expandir la red de atención de lo ya existente. En esto se incluye el aumento de más de un 20% del presupuesto para el 2024 para cuidados, para centros comunitarios, para centros diurnos del adulto mayor, para incorporar nuevas 46 comunas a la red de apoyo de cuidado que tiene principalmente cuidados domiciliarios. En segundo lugar, construir un acuerdo amplio. ¿Por qué? Porque acá estamos sentando las bases. Esto va a requerir, y los panamericanos han sido un gran ejemplo de lo que ocurre cuando asumimos algo como una política de Estado. Esto va a requerir varios gobiernos y por lo tanto estos procesos de diálogo son parte de esa construcción. Y en tercer lugar, por supuesto, y eso lo decía muy firmemente el presidente y el público que estaba ayer en Los Espejos, que tiene que ver con el pacto fiscal. Es decir, acá estamos buscando también crear nuevas prestaciones que tienen que ver con el apoyo domiciliario, con el apoyo telemático, con apoyos en los enseres que son necesarios para cuidar, para la adaptación de las viviendas y sobre todo para crear un componente más comunitario, que es fundamental sobre todo para las personas mayores. Y en el presupuesto 2024, que tiene que aprobarse, ¿cierto? ¿Se contemplan dineros para ampliar estos programas y estos beneficios del sistema de cuidados? ¿Cuál sería específicamente la nueva oferta? La nueva oferta todavía no la lanzamos. Acá para el 2024 estamos aumentando
sobre todo la capacidad de centros diurnos del adulto mayor. También estamos entregando financiamiento para reducir las hospitalizaciones, llamadas las hospitalizaciones sociales, que son, Carola, cualquier persona que trabaja en el sistema de salud las conoce, son personas a las que nadie cuida y que aunque estén de alta quedan hospitalizadas, lo cual produce un doble efecto, ¿cierto? Recarga el sistema de salud, que no puede dar de alta y por lo tanto se ocupa en camas, pero también tiene una situación de abandono y un drama social muy importante. Entonces aquí se incluyen recursos para poder dar de alta a esas personas hacia instituciones de larga estadía sin fines de lucro. Más o menos como en la modalidad del auge, digamos. Y lo que es nuevo de este presupuesto son los centros comunitarios de cuidado, de los cuales Lo Espejo va a tener, Melipilla va a tener, son más de 50 a nivel nacional. Esperamos, ya hay algunos construyéndose. Yo visité el otro día uno en la región de Magallanes, que ya está bastante avanzada la construcción, pero que van a ser espacios donde va a haber espacios para compartir, para cuidadoras y personas con dependencia, espacios para potenciar la autonomía, es decir, de trabajo físico para las personas que tienen algún grado de dependencia, y espacios de formación también y alivio para las cuidadoras. Esos son los centros comunitarios de cuidado. Vamos a tener 42 ya operativos el próximo año. De aquí a que termine el gobierno. Estaba leyendo que de acuerdo a las cifras oficiales en Chile hay 600.000 personas que hacen labores de cuidado no remunerado y más de 2 millones de personas que necesitan ser cuidadas. ¿Se contempla en algún horizonte que las personas que cuidan reciban directamente una remuneración? Eso es una política que de hecho está en el debate, pero es algo que en Uruguay no produjo resultados. Acá estamos mirando mucho la experiencia de Uruguay, un país en cierto sentido similar a nuestra cultura, digamos. Yo siempre intento que no digamos vamos a mirar a Noruega, ¿cierto? Con mucho cariño a los noruegos, pero somos países muy distintos. Y en Uruguay ya vienen de vuelta con una primera experiencia del sistema de cuidados que se basó sobre todo en aportes a las cuidadoras. Y después de 7 años eso ha producido grandes problemas de financiamiento, en segundo lugar, y que no se ha logrado algo fundamental, que me devuelve a lo primero que conversamos, el tiempo, que no se comparta la carga. Y para nosotras por eso son tan importantes los centros comunitarios y los espacios para compartir esa carga a nivel social. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias chilenas las lidera una mujer sola. Y por lo tanto, si nosotras le decimos, yo le voy a aportar y usted repártase mejor la tarea en la casa, en verdad no le estamos dando una gran respuesta. Ya, entonces por lo tanto, estamos apostando a compartir la carga, a aliviar y por supuesto hay un estipendio que es para cuidadoras que tienen de personas con dependencia muy severa. Y eso se mantiene para el próximo año. Pero la base de nuestro sistema de cuidado, de lo que estamos proponiendo, es compartir la carga, no encerrar a las cuidadoras, porque como digo yo siempre, el cuidado es un derecho, todos merecemos que alguien nos cuide, deberíamos poder cuidar sin que se nos vaya la vida en ello, pero no es una obligación de las mujeres. Perfecto, entiendo la lógica. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Ministra, ayer fue detenido, formalizado y quedó con prisión preventiva el jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson, jugador del primer equipo de Colo-Colo. No es primera vez que agrede a su pareja, de hecho ha ocurrido más de una vez. Usted fue crítica diciendo que aquí estamos hablando de un delito, no de un mal comportamiento. Colo-Colo lo ha separado de su equipo principal y eso ha sido la única decisión que ha tomado, a pesar de la reincidencia del jugador. ¿Qué le parece a usted que debería hacer el club de cara a lo grave que es un delito como este? A ver, yo creo que acá hay dos cosas distintas. Uno tiene que ver con el curso judicial y en ese sentido me parece que es correcto que se haya solicitado la prisión preventiva. Aquí claramente hay un riesgo, pero lamento mucho que hayamos tenido que llegar a esto para poder tomar esa medición de riesgo adecuada. Nosotras fuimos críticas también hace unos meses cuando se optó por una salida provisional. Nos parece que hay que mirar caso a caso, y aquí tenemos a alguien que demuestra desprecio por la institucionalidad, por las medidas cautelares, por el proceso judicial, y que por lo tanto el riesgo de reincidencia era alto. Esto nosotras, lamentablemente para la gente esto es un caso puntual, para nosotras es cosa del día a día,
ver cómo se archivan casos que luego tenemos que volver a recoger. Y por lo tanto, para nosotros el que se tome en cuenta el riesgo que esto implica para las víctimas es muy importante. En segundo lugar, yo creo que respecto a las acciones institucionales, nosotras y mantenemos esa oferta. En algún momento nos reunimos con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para poder sugerirles que apoyáramos en la dimensión formativa, junto al Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, en la dimensión formativa de los jugadores. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de la formalización de el jugador Thompson, pero yo en la tarde tengo que ir al Congreso a una sesión secreta que tiene que ver con las acusaciones de violación hacia los cadetes de Cobreloa. Uh-huh. Y hemos tenido otros casos de jugadores formados al alero de las instituciones deportivas que, digamos, caen seguidamente en violencia contra la mujer. Y por lo tanto yo creo que aquí hay una dimensión formativa que hay que revisar. Y respecto, ahora, sí, del club específicamente. Ahora, respecto al club, el club no tiene obligaciones legales actualmente. Hay otros países en los cuales los clubes tienen cláusulas de rescisión de contratos por violencia contra las mujeres y por otro tipo de faltas. Entiendo que eso no es el caso acá, pero yo quiero decir que ha sido muy, muy triste la forma tan tendiente a bajarle la gravedad que ha tenido el club. O sea, en el comunicado de ayer hablan de que se recupere. Perdón, pero él no está lesionado. Él intentó asfixiar a otra persona. Y creo que no se necesita una ley que te obligue para comprometerse con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Creo en ese sentido que hay quizás una falta de profesionales que aborden el tema, una falta de comprensión más cabal. En eso nosotras estamos siempre disponibles. La última vez recordarás, Carola, que nos terminaron diciendo que por WhatsApp que éramos populistas y feministas, que no fue la respuesta que nos dieron en persona. Pero bueno, lo importante es cómo podamos aportar a que esto no ocurra y por supuesto que bueno, desde la primera denuncia nosotros estamos en contacto con el entorno y con la víctima. No hemos asumido la representación judicial, que ya nos tiene que otorgar su permiso, pero de todas formas la red de atención psicosocial está disponible para la víctima. Yo ahí quiero hacer un último mensaje porque esto ha tenido mucha difusión, hasta se televisó la audiencia de control de detención. Hemos avanzado mucho por muchos años gracias al trabajo de tantas en entender que las víctimas están en una dinámica de mucha debilidad y de poca autonomía. Y por lo tanto yo creo que por eso son tan graves palabras como esto es un problema de los dos o más, porque evidentemente hay un componente en la víctima que la hace volver, ¿cierto? Pero eso no le quita responsabilidad a un hecho tan grave como un intento de asfixia. Ministra Orellana, respecto de los cuidados que hablábamos al principio, porque ya tenemos que ir cerrando y me gustaría alguna palabra sobre la ceremonia constitucional de esta mañana antes de terminar, pero la urgencia del gobierno para el proyecto de ley de conciliación familiar y teletrabajo es algo que también le han estado pidiendo miles de cuidadoras que esperan que sea votado. Sí, ahora, primero, una cosa muy relevante, el teletrabajo es una modalidad de trabajo, no de cuidado. Esa es una enseñanza importante de la pandemia, ¿no? En segundo lugar, yo entiendo la necesidad que tienen las mujeres que nos han impulsado, porque quiero decir que esto además es un proyecto del Ejecutivo, que refundió muchas iniciativas parlamentarias, pero esto es un proyecto del Ejecutivo. ¿Ya? Y tal como en algún momento le debimos retirar la urgencia para poder tener un acuerdo en la Comisión del Trabajo, en este momento requerimos un acuerdo en la sala, porque yo puedo ponerle urgencia, pero eso no quiere decir que se va a aprobar. ¿Ya? Entonces esto también tiene que ver con táctica legislativa y de poder construir las mayorías que se necesitan, despejar mitos, porque aquí tenemos un proyecto que ha sido atacado por Sinistra diciéndonos que es precarización laboral y por Diestra diciéndonos que es muy rígido. Nosotros creemos que ahí nos están poniendo en el centro los aprendizajes de la pandemia. Pero también esto no se trata de ir ahí a la rápida. A jugársela sin tener agua en la piscina.
jugarse el todo por el todo, sino que nosotros queremos que esta ley salga. Y si queremos que esta ley salga, tenemos que construir los acuerdos para que tenga una mayoría en la sala. Y para eso se requiere ser estratégico con los tiempos políticos, las cosas que se están negociando, en fin, ya. Eso lo vamos a tomar como... Estamos trabajando para construir ese acuerdo. No hay semana en que no lo abordemos con la ministra Jara, con el subsecretario Bocardo. Yo también estoy muy comprometida con esa ley, he sido una de sus impulsoras, pero tenemos que aprobarla. Entiendo. No ponerla en tabla. Ministra. El objetivo no es ponerla en tabla. Entiendo perfectamente, claro. Lo último que quisiera preguntarle tiene que ver con lo que va a pasar en instantes en el centro de Santiago. ¿Con qué sensación se queda al cierre de este proceso constitucional? ¿Cree, como ha dicho el presidente, que está lejos de ser un texto de consenso? Mira, yo cuando inició el proceso miré con mucha esperanza el hecho de alguien que está completamente, digamos, en otro sector político, como la presidenta del Consejo, señalara que había cosas que no era necesario entrar en el debate constitucional, porque eran más definiciones de política pública, de legislación. Lamentablemente eso no se continuó durante el proceso. Yo en ese momento lo miré con mucha esperanza, dije, aquí tenemos una oportunidad, sobre todo con el texto de los expertos, y creo que hay algo muy importante de evaluar, que es que, a propósito, dato histórico, pero a propósito de que ayer fue el aniversario de algo tan fundamental para nosotras las chilenas como el decreto Munátegui, que nos entregó el acceso a la educación. Uh-huh. Desde 1870 en adelante, la historia de la mujer en Chile ha sido una historia de progresos, de más libertad, de más autonomía, y por lo tanto yo lamento que eso ahora se ponga en duda. Muy bien, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, conversando esta mañana con nosotros en Tele 13 Radio. Buenos días, ministra. Buenos días a todos.